Bien, la idea de este video de laboratorio de circuitos es que podamos aprender a medir potencias usando la convención pasiva de signos. También aprendamos a agrupar medidas en un display y también a agrupar elementos en subsistemas para poder mejorar nuestra visualización. Entonces, para ilustrar ese ejemplo, vamos a empezar con un circuito muy sencillo. Voy a irme aquí a la librería Simscape Foundation Library y recuerden que aquí en Electrical es donde saco la mayoría de los elementos. Voy a poner inicialmente una resistencia, que sería aquí este resistor, eh, una tierra, lógicamente todos los circuitos llevan una tierra. En fuentes voy a poner una fuente DC de tensión. Aquí la tengo. Finalmente también para poder simular necesito un módulo que lo voy a sacar de Utilities que se llama Solver Configuration. Lo voy a poner acá, que es el que me indica cómo tengo que resolver o el que me dice las condiciones de simulación de circuito. Voy a unir cada uno de estos puntos rápidamente en un circuito muy sencillo de solo una resistencia alimentada por una fuente. Si la quiero rotar le pongo control R para que me quede más fácil acá. Esta resistencia le voy a poner un nombre, a esta resistencia la voy a llamar R1 y le voy a poner un valor de resistencia, le voy a poner 500 ohmios. Perfecto. A la tensión vamos a ponerle 20 voltios constantes, menciona ahí. Y ya tenemos nuestra simulación lista. Aquí el Solver Configuration pues tiene unos datos que generalmente no modificamos. A la fuente le puedo poner aquí también un nombre, le voy a poner B1 o B sub F más bien para que sea la tensión de la fuente. De acuerdo, y tendríamos nuestro primer circuito montado. Voy a correrlo. Lo primero que tengo que hacer para correr es quitar este tiempo. 10 segundos es muchísimo tiempo para simular. Vamos a poner un milisegundo. Vamos a correrlo. Aquí me indica el tiempo que va a durar compilando. Ya compiló y pues bueno, ya quedó listo el circuito para hacer medición. Ahora lo que voy a hacer es montar los elementos de medición que estarían aquí en la misma librería Foundation Library Electrical. En los sensores voy a sacar un sensor de corriente. Me interesa medir la corriente y me interesa medir la tensión. Obviamente si quiero medir potencia pues será la multiplicación de una con respecto a la otra. Entonces voy a abrirle el espacio aquí a el amperímetro que estaría acá. Voy a rotarlo con control R. Yo sé que ahora lo voy a poner aquí y voy a poner este también lo voy a poner acá. Le voy a hacer un flip a este. Un flip es para que este punto de la tensión me quede hacia el otro lado. Formato, flipbox, control I, ya me acordé cómo era el flip. Listo. Ahora sí, abro el circuito y voy a colocar aquí la primera medición. Acá. Listo. Y voy a pedir acá. Exacto. Estoy midiendo con este la tensión de la resistencia y con este elemento estoy midiendo la corriente que circula por todo el circuito, dado que es un circuito serie, ¿cierto? Lo tendremos aquí, lo ajusto un poquito los tamaños de mis medidores y ahora me falta para poder utilizar esos medidores aquí en Utilities convierto una señal de PS a Simulink. PS es Physical Signal, que es el resultado que me da los medidores. Pongo aquí la tensión, acá a este, pongo aquí la corriente rápidamente a este y ahora lo que necesitamos es, ese sí no está en la librería en la librería Simscape, sino está en la librería de Simulink normal, un display, lo vamos a colocar acá, esperamos un segundo que lo cargue. Listo, y bueno, lo conectamos acá. Lo voy a copiar y a pegar
para colocar otro acá, tendría ya mi visualización de tensiones y corrientes. Perfecto. Vamos a simularlo. Sería control T. Con esto lo simulo rápidamente. Tengo, por un lado, tengo tensión 20 voltios, que efectivamente es la tensión que puse aquí en la fuente. Y por el lado de la corriente tengo 0.04 amperios, 40 miliamperios. Tendríamos eso. Si yo quisiera medir la potencia, recuerden que la potencia es V por I, entonces tendría que irme aquí en los blocks comúnmente usados y buscar uno que se llame una multiplicación, se llama producto. Aquí lo tengo, aquí el producto. Ese producto, pues voy a coger las señales de tensión, la voy a poner acá, voy a señalar la señal de corriente y voy a duplicar un display y aquí yo tendría la potencia que está consumiendo esa resistencia. Voy a simular de nuevo para que me dé el valor. Tendría 0.8 vatios, 800 milivatios tendría que estar disipando esa resistencia que yo tengo aquí media. Bien, hasta aquí normal, es lo que ya todos sabemos hacer, colocar medidores de tensión y de corriente, medir esas señales y ahora lo que vamos a hacer es pues con una resistencia todo está muy visible, de hecho mírenlo aquí, lo puedo ver con una escala muy bien, pero si yo estoy haciendo un circuito con muchos más elementos, pues esto se va a empezar a complicar. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a usar un multiplexor, perdón. Un multiplexor lo que usa es, aquí míralo, aquí lo cogí, está en el Simulink, en los blocks comúnmente usados, y se llama MUX, un multiplexor. Este MUX lo que hace es varias entradas las convierte en una sola. ¿Sí? Entonces le voy a decir número de entradas 3, le voy a dar a aplicar y lo que voy a hacer ahora, voy a quitar esto acá, es que mi señal de tensión, mi señal de corriente y mi señal de potencia las voy a meter todas en este multiplexor. Voy a borrar aquí esos elementos que están acá, voy a poner mi multiplexor por acá y vamos a empezar a conectarlos aquí a cada una de estas entradas, ¿cierto? Solo me faltaría un display, lo voy a poner acá. ¿Sí? Y esas señales, todas esas señales se convirtieron en una sola y uso un solo display. Tengo ahora menos elementos. Voy aquí a rescalar un poquito. Voy a simular y fíjense cómo se van a ver ahora los resultados. Mire que el display ahora puede mostrarme los tres elementos que me está ingresando en esta flechita, o sea, estos tres datos. Ahora los tengo agrupados en en este solo conector y ese conector tiene aquí tensión, corriente y potencia en un mismo elemento. Bien, ¿qué más puedo hacer aquí para mejorar la visualización? Esto que es básicamente medición, lo puedo separar del circuito y lo puedo separar de la siguiente manera. Puedo, por ejemplo, voy a ponerlo en la parte superior aquí de la pantalla para que no me estorbe. Pero fíjense que este cable aquí me queda muy largo y me queda estorbando. Le hago clic sobre el cable, espero que salgan esos puntos suspensivos, mírenlos ahí, y le puedo decir convert to, go to and from blocks. Le digo eso y lo que hace es, esta flecha lo envía a un tag o a una viñeta que se llama A1 y esta viñeta internamente está conectada con esta que está acá que se llama A1 también A1. Este es go to, vaya a A1 y este viene from, venga de A1. Entonces tendríamos, vuelvo y simulo, control T y tendríamos ya todos los datos de la medición que está haciendo acá. Los veo aquí arriba. Aquí arriba ya le puedo poner una anotación. Por ejemplo, le puedo decir tensión, corriente, tensión en voltios, coma, corriente en amperios y potencia en vatios. De hecho lo podemos hacer mucho más sencillo, podemos decir solo eh, las letras que indican esas variables, que serían B, I y P. Listo. Y ahí obviamente todo esto de R sub 1.
De hecho lo puedo poner en más bonito que se ve aquí si lo quiero en resaltado y tendría toda mi medida, todas mis mediciones están acá. Todo esto que medí acá está acá, ¿cierto? Miren todos los elementos que ya tengo dispersos aquí en la simulación. Voy a alejar aquí estos dos de acá. Ahora lo que vamos a hacer, aparte de esta medición que es acá, es voy a agrupar una cantidad de elementos que no los quiero ver, me sirven pero no los quiero ver, y la agrupación es escogerlos. Voy a escoger los sensores de tensión y de corriente, va a escoger todos los conversores de señales a Simulink, el producto y el GoTo, y voy a crear un subsistema. Fíjense que un subsistema es un cuadrito que le puedo cambiar de tamaño. Aquí lo tengo por este lado, lo voy a poner aquí. ¿Sí? Y este cuadrito pues tiene unas conexiones acá, por aquí entra el positivo, o sea, si yo le hago doble clic a este subsistema, me muestra lo que yo tenía antes ahí, ¿cierto? Me lo muestra acá, ¿sí? Simplemente este 1, este 2 y este 3 se llaman con 1, con 2 y con 3, son los mismos bornes que se ven acá, con 1, con 2 y con 3. Voy a cambiarle los nombres a este con porque me gustan unos nombres más corticos. A este lo voy a llamar positivo, a este lo va a llamar negativo y este lo va a llamar referencia. Se me fue con doble clic, recuerden que entra el subsistema. Si hago un clic suavecito sobre las letras, puedo cambiar las letras. Listo, lo voy a llamar R. Bien, entonces con ese elemento así yo puedo ahora ubicarlo, pues de hecho puedo correr aquí estos elementos para que se me vean mucho mejor. Esta R la voy a colocar aquí abajo y esto es todo este sistema de medición que está envuelto en esa cajita. Pues fíjense que me quedó ahora muy fácil de visualizar. Me quedó bastante más sencillo mi sistema. Y bueno, lo único que me falta es, aquí voy a dar doble clic, esta variable que está acá, que de hecho me aparece, fíjense que me aparece con un símbolo, dice no matching from, le doy doble clic y tengo que decirle, esta variable es una variable global para que la pueda ver el otro tag por fuera de este subsistema. Ya lo tendría listo, vamos a comprobarlo con una simulación. Y quedó perfecto, ya tengo las medidas de R1. Fíjense que aquí tengo un sistema muy sencillo de una resistencia. Pues bueno, ya que lo tengo así, puedo coger esto, voy a hacer control C, control V y quisiera montar un sistema en paralelo. Voy a borrar control Z, que se me borró todo. Voy a borrar este pedacito y voy a empezar a conectar esto que está acá, ¿cierto? Este que es una medición nomás, solo es para conectar el medidor, no es para nada más, ¿sí? O todo el grupo de medidores que tengo ahí. Listo. Y este sería acá. Lo que tengo aquí son dos resistencias en paralelo. Y estas resistencias en paralelo las tengo medidas acá con dos medidores. Cada uno de estos medidores, cada uno de estos elementos, lo que hace es medir tensión, corriente y la potencia de esa resistencia que estamos ahí evaluando. Listo, por ende tengo que coger este control C, control V, duplicarlo. Vamos a correrlo acá porque ya tengo dos elementos. Entonces fíjense que una vez que haga uno, que es el complejo, pues ya los otros me quedan bastante más fáciles de modificar o de copiar. Aquí ese subsistema ya no le voy a llamar a uno a esta porque es un subsistema distinto, lo voy a llamar a 2, lo voy a aplicar OK, reviso que esté en global, sí, me devuelvo con esta flecha hacia arriba para el sistema más grande y aquí a este que está acá le vamos a decir que esto venga de A2 para que me registre las medidas de la otra resistencia. Esta resistencia en vez de 500 vamos a ponerle 250 ohmios. Listo. Y voy aquí a darle con este elemento para que me dé una buena, me organice mi circuito en una buena resolución para poder después imprimirlo. Le voy a dar control T y ya tengo mis valores. Fíjense que 20 voltios, las dos están en paralelo, tendría la misma tensión
Corriente, tengo más corriente en esta que en esta. Aquí tengo punto 4, punto 8. Es evidente porque esta resistencia yo puse la mitad de la resistencia de la anterior. Y fíjense que la potencia, este disipa 0,8 vatios, este disipa 1,6, disipa el doble de la potencia porque tengo la mitad de la resistencia. Entonces, de esta manera, yo tengo aquí mi circuito, tengo los elementos que me permiten hacer la medición, tengo las mediciones aparte, ya las puedo organizar mucho mejor, las puedo pegar, las puedo formatear para que queden más pequeñitas o mejor agrupadas. Ustedes ya pues con a ojo lo van puliendo, ¿cierto? Y esto sería lo que iría pegado en un informe, así como hemos trabajado los informes en formato IEEE. Bien, aquí que estamos haciendo, midiendo las potencias, corrientes y tensiones del circuito. ¿Cuál es la idea de esto finalmente? La idea es que quede un circuito como este. Venga, les muestro. Por ejemplo, uno mucho más elaborado, es decirlo, en este caso tengo cuatro resistencias, R1, R2, R3, R4, o sea, dupliqué fácilmente como les enseñé hace unos minutos, varias resistencias, coloqué los medidores, que estos medidores de una vez mido tensión, corriente y potencia, ¿cierto? Y además a la fuente, miren que a la fuente también le estoy midiendo la tensión entre sus bornes y estoy midiendo la corriente que circula por esa fuente, ¿cierto? La convención pasiva de signos dice que esa corriente va hacia abajo, 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 y esta iría hacia abajo, ¿sí? En realidad vendría entrando hacia la fuente, por eso esa corriente me da aquí negativa. Yo lo corro acá, este elemento, perfecto, y aquí tendría las medidas de B1 en R1, medidas en R2, las medidas R3, R4, las medidas de cada una de estos elementos, ¿cierto? Muy claramente explicadas. Aquí tengo las medidas de la fuente. Mire que en la fuente tengo una tensión positiva de 20 voltios, una corriente negativa de 0,54, quiere decir que el medidor está al revés, o básicamente quiere decir que la fuente no consume, sino entrega potencia. Y fíjense que la potencia que se mide sobre la fuente es menos 10,93. Entonces, la convención pasiva de signos dice que cuando la potencia es positiva, como estas cuatro que tengo acá, 0,8, 1,6, 3,2 y 5,33, cuando la potencia es positiva quiere decir que el elemento consume potencia, ¿cierto? Cuando la potencia es negativa, porque aquí multipliqué 20 por 0, menos 0,5, quiere decir que el elemento entrega potencia. La fuente entrega potencia, las resistencias consumen potencia. La teoría también me dice que, como todo en términos de energía, todo lo que entra sale, ¿sí? Todo lo que toda la potencia que se entrega pues debe ser consumida, pues la sumatoria de potencias de estos 0,8 más 1,6 más 3,2 más 5,3 menos la potencia de la fuente tiene que ser igual a cero, y pues efectivamente aquí se las tengo resaltada, esa potencia da igual a cero, o lo mismo que decir que la potencia que se consume es igual, paso este menos 10 a este lado, a la potencia que se genera. Entonces, ya con esta explicación, espero que ustedes puedan hacer las comparaciones, hacer mediciones mucho más fáciles, puedan organizar sus circuitos de manera eficiente para hacer las demostraciones que les voy a pedir en simulación.